Muy buenas tardes, cuando son las 6:25 de la tarde damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra Bercochea con el espacio Un poco Derecho de Marín y Mateo, abogados. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola José, muy buenas tardes. ¿Todo bien por aquí? Muy bien, me alegro mucho. Hoy tenemos un tema muy interesante más actual, podemos decir que es actual 100%. Exacto. Cuéntanos. Y además muy controvertido, más que nada porque desde que se dictó la sentencia, que ahora os voy a explicar, estoy viendo comentarios de juristas, asociaciones de jueces, pues, notas de prensa, totalmente contradictorios, cada opinión o cada punto de vista sobre la misma sentencia. Y entonces, bueno, aquí lo que he intentado hacer es ser súper objetiva con el contenido de las novedades que tenemos. Todo ello con respecto a el tema del IRPH, que es un tema controvertido que ya venimos de hace años, con cambios de criterios cada año, cada 2 años del TJUE y del Tribunal Supremo, pero bueno, aquí estamos, nueva sentencia, iniciamos periodo de incertidumbre jurídica y bueno, ver al final cómo se van posicionando los tribunales al respecto. Y contanos qué novedades tenemos sobre el IRPH. Bien, a ver, partimos de una nueva cuestión prejudicial que se planteó el año pasado y en fecha ahora del 13 de julio finalmente se nos dio a conocer la sentencia del Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvía esta cuestión prejudicial. Y todo ello con respecto a el índice IRPH, que a veces hablamos de él como si fuera algo muy sencillo, pero debemos partir que es un tipo de interés que se aplica a algunos de los préstamos con garantía hipotecaria. Y sobre todo son préstamos concertados con consumidores. ¿Y en qué sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bien, todos estos criterios que venían a determinar los cambios de paradigma, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo y de los jueces de primera instancia y las audiencias provinciales, viene a determinar que en España partimos de que existen 2 circulares a las entidades de crédito sobre transparencia de las operaciones y protección a su clientela. Hay una circular, que es la número 8 de 1990, que fue modificada por otra circular de la número 5 del 94, que modificaba esta anterior sobre la transparencia que debía haber en las operaciones de contratación de los clientes consumidores sobre los préstamos hipotecarios. Entonces, con anterioridad, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo solo tenían en cuenta una de ellas, la de 1990, pero nunca se tuvo en cuenta la de 1994. Y entonces, ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a valorar una misma situación, pero teniendo en cuenta las 2 circulares, porque cuando se presentaban los recursos o las cuestiones prejudiciales a la Unión Europea, solo se aportaba o se hablaba de una circular. Las circulares lo que marcan son las reglas de transparencia a la hora de contratar productos bancarios. Vale, ¿qué venía a decir esta circular de 1994? Definía en su exposición de motivos ya lo que era el IRPH. El IRPH lo considera como una TAE, en sentido estricto. Y, por lo tanto, la necesidad en la propia circular se recogía la necesidad que necesitaba ese índice de interés, el IRPH, para adecuarlo a los otros tipos de interés que había en el mercado, como el Euribor y el Libor y todo eso, que luego fueron desapareciendo, un diferencial negativo.
Vale, entonces, la definición es compleja de por sí, es un TAE en sentido estricto. Vale, ¿qué es una TAE? Una TAE es una forma matemática que se utiliza en el ámbito financiero y lo que hace es calcular el coste de una operación en un periodo anual. Es decir, aparte del tipo de interés que me van a aplicar durante ese año, me incluyen unas comisiones y los gastos de la operación, o sea, la comisión por posición de deuda, bueno, un tipo de comisiones que vienen siempre entonces lo que hace este tipo de interés es subir, se amplía, ¿vale? Es mayor, puesto que no solo se establece el tipo de interés, sino que se le suman unas comisiones y unos gastos de la operación. Y además me aplicaban un diferencial. Siempre en todos los préstamos hipotecarios tenemos el tipo de interés, que puede ser el Euribor, el IRPH, cajas, entidades, tal, más un diferencial. Y aquí esta circular lo que venía a decir es, cuando lo que se contrata es el IRPH, lo que tenemos que hacer es aplicar un diferencial negativo para equilibrar, porque si no siempre habrá desequilibrio en contra del consumidor, porque claro, le estamos aplicando un tipo de interés muchísimo más alto. ¿Vale? Eso estaba ya recogido en una circular del 94. En ningún momento todo este tema se ha analizado ni se ha contemplado por los jueces españoles. Y ahora lo que nos ha establecido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio nos marca los parámetros que debe analizar cada uno de los jueces cuando analice cada uno de los casos, ver si toda esta información que estaba en aquella circular fue puesta de manifiesto a los consumidores que solicitaron un préstamo. ¿Vale? Entonces, todo lo que nos viene a decir es que como es necesario que se le explique al consumidor cómo funciona el IRPH, qué definición tiene y que le tengo que aplicar un diferencial negativo, y si aún así se lo he explicado y lo ha contratado, entonces sí que hay transparencia a la hora de la contratación y por lo tanto nada podemos hacer. Y esos son los dos parámetros que tienen que valorar los jueces en cada uno de los asuntos que lleguen a sus manos. ¿Vale? O sea, no todas, porque estoy viendo un poco en prensa que leo mucho sobre este tema, todos los bancos nos tendrán que devolver todo lo que hemos pagado más de IRPH y otros todo al revés. El Tribunal Supremo volverá a tumbar la nulidad del IRPH. ¿Vale? Entonces, vamos un poquito de lado a lado. Yo el día de hoy estoy siendo un poco objetiva, analizando solo los criterios o los parámetros que marca la sentencia, para que el que tiene que valorar y analizar, que será el juez, tenga en cuenta todo el conjunto de toda la información que se ha dado al consumidor y en consecuencia valorar. Y para ubicarnos un poquito y a ver si podemos aclararnos algo al respecto. Es que es bastante complicado, por eso estoy intentando hacerlo como muy esquemático. Sí, aparte lo explicas estupendamente, pero como cada vez dicen una cosa diferente, pues ya es un poco el lío según lo que nos van diciendo. Pero sobre la base que nos estás contando, ¿qué consecuencias prácticas tiene esta sentencia? A ver, consecuencias. Consecuencias es que todo consumidor que haya contratado un préstamo IRPH en el que no se le haya explicado la definición de IRPH como una TAE y que además se le tenía que aplicar un diferencial negativo, es decir, yo entiendo que no va a haber información porque no la daban y que no he visto todavía ningún diferencial negativo. ¿Vale? Y he visto muchas escrituras y no he visto ninguna de ellas con diferencial negativo. Por lo tanto, entiendo que casi el 100% de los préstamos referenciados a IRPH no cumplen los criterios de transparencia en su contratación. ¿Vale? Entonces, entendemos que en este caso, como son unos elementos necesarios y relevantes para que el consumidor tenga toda la información,
si no existe esa información, entendemos que es directamente aplicable por los jueces españoles este criterio que ha fijado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, entiendo también que no debemos esperar a que se pronuncie al respecto el Tribunal Supremo, como hicimos hace unos años, pero tampoco sé qué va a hacer el Tribunal Supremo. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Vale, yo entiendo que, a ver, viendo un poco la trayectoria de todos estos casos de cláusulas abusivas, cláusulas suelo, RPH, gastos, comisiones, todo eso, hemos ido abriendo un poquito el camino y según el criterio de cada juez de instancia o cada audiencia, en unas nos daba la razón, en otras no, y entonces vamos a iniciar una nueva fase, es mi opinión, como fue hace años con las cláusulas suelo, por ejemplo, en el que el juzgado de primera instancia, la mayoría, aplicarán estos dos parámetros que ha marcado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de forma automática porque hay primacía del derecho de la Unión Europea y de las transposiciones de todo el derecho europeo a cada Estado, por lo tanto es de aplicación directa por los jueces españoles. Pero también entiendo que todos estos fallos favorables que podamos tener en primera instancia serán impugnados por las entidades crediticias, los bancos o lo que fuera. Entonces, iremos viendo distintos criterios, juzgados, audiencias, y al final llegará esto al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo deberá determinar un criterio unificado, porque al final, según dónde demandes o dónde hayas contratado el préstamo o dónde esté la vivienda, seguirán un criterio u otro, que es un poquito todo lo que nos está pasando últimamente, mareo absoluto, tanto a consumidores, a letrados, entidades, todo, y todo ello sobre todo que crea una gran inseguridad jurídica. Desde luego que sí. Bueno, como siempre recalcamos, y en este caso yo creo que mucho más, cada caso hay que verlo en detalle y de manera individual. Porque estamos muy acostumbrados cuando salen estas noticias bomba, como un gancho publicitario de unificamos todo y vamos a ir para que consigas que te devuelvan el dinero, y no es así. Porque cada caso es particular, cada caso es especial y hay que analizarlo al detalle. Y sobre todo asesorarse de grandes expertos para que te ayuden. Marín y Mateo Abogados, como estamos viendo a lo largo además de este tema que hemos tratado largo y tendido por esos cambios de criterio que han habido, habéis demostrado con creces que sois grandes expertos. Si ¿quiere algún oyente haceros alguna consulta al respecto sobre lo que tiene para ver si puede entrar o no puede entrar? ¿Cómo pueden estar en contacto con vosotros? Bien, pueden contactar con nosotros a través de nuestra web www.marinimateo.es, a través de nuestro teléfono directo 96 320 2876 y allí pedir cita en el despacho o formulario online que también tenemos en nuestra página web. Y en estos casos partimos de que somos bastante cautelosos y vamos analizando asunto por asunto y vemos o manifestamos al cliente un poco la probabilidad que vemos, pero nunca le vamos a asegurar un resultado 100% exitoso porque no depende de nosotros, depende un poquito del criterio de cada juzgador, que no siempre es el mismo con los mismos parámetros y las mismas normas. Entonces, bueno, ahí se valorará un poquito. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sandra, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Bien, gracias, José. Placer como siempre. Hasta luego.